Recientemente, en una época que se le llamó los 12 años, que la dirigió el doctor Joaquín Balaguer, conocimos un personaje que vivía en nuestros barrios, comunidades, hacía vida común con distintas sociedades, era un fiel seguidor y defensor del partido en el gobierno de entonces, pero al mismo tiempo defendía de una manera muy especial su partido sin importar los daños que pudiese ocasionar a otras personas. Y ese personaje, la comunidad, el pueblo, lo llamó Calié, un término peyorativo y no halagador. ¿De dónde viene este término? Hay que trasladarse a Francia, donde el término es originalmente cahier, que significa libreta o cuaderno de bolsillo. Asimismo, se le llama a la persona que anota en este tipo de cuadernos. ¿Cómo llega a la República Dominicana este término y luego se convierte en Calié? El gobierno de Ulises Serot Lilis creó una policía paralela a la existente, la distribuyó por todo el país y le dio un papel a desarrollar a estas personas que eran civiles. Le entregó un cuaderno y ese cuaderno pequeño tenían que anotar el seguimiento que daban a las personas que ellos debían perseguir y que adversaban el régimen de Lilis. De igual manera, esas personas tenían un librito que tenía los códigos con los que debían escribir, de manera tal que no era el abecedario normal en español, sino eran códigos que escribían, porque era una forma de persecución en secreto que se hacía de las personas. Luego, el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo le siguió dando uso a este sistema de Calié, y ya en el gobierno de Lilis la gente no supo usar el término cahier y le dio la terminología de Calié. Entonces el calietaje, como filosofía de persecución y de delatar a otras personas, tomó rumbo y fuerza en el gobierno de Trujillo, pero donde más conocemos de esto por la época que nos ha tocado vivir es en los 12 años. El Calié, que cobró muchas vidas, cobró muchos sinsabores en las familias dominicanas, porque era un personaje que se mantenía rondando las diferentes calles y comunidades, delatando a todo aquel que adversaba el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y era, hasta cierto punto, un asalariado por parte del propio gobierno. Este caldo de cultivo cobró toda su fuerza cuando el general Pérez y Pérez creó una policía que era con el fin antiterrorista, pero en el fondo esta policía se convirtió en una banda de civiles que lo que hacían que extorsionaban y delataban a cualquier persona que estaba en contra del régimen del momento. Esto pues produjo las muertes de muchas personas, muchas familias divididas, muchos presos y golpeados. Y ese grupo de personas que andaban armados y hacían una investigación similar a lo que debía corresponderle a la Policía Nacional, pues en final de cuentas cogió el rumbo de ese momento en contra de los adversarios del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y el pueblo le llamó a eso la banda colorá, una forma peyorativa también. Entonces, los calieses, o el Calié, cogió todo un impulso en ese momento y en final de cuentas yo me pregunto si el calietaje ha desaparecido. Puede ser que haya cambiado de terminología y hoy se puedan llamar informantes, porque en final de cuentas esto ha existido toda la vida. ¿Y qué tan lejos lo hemos tenido?
No, han existido en el curso cuando nosotros éramos estudiantes, porque aparecía un estudiante en el curso que siempre estaba para llevarse bien con el profesor o la profesora, vivía dándole algunas informaciones y no tenía una ética de compañerismo de lo que debía hacer. Pero también ese informante, calietaje o chivato también aparecía en la propia comunidad de vecinos, unos con otros, o averiguando qué podía hacer la joven o el joven cuando llegaban tarde de la casa, y ahí era una forma también de perseguir y de la vida privada de los demás. Pero también este tipo de personajes siguen existiendo en la vida diaria, en lo que es el quehacer de cada uno de nosotros. Recuerdo que en una ocasión aquí mismo en Moca apareció en uno de los barrios populares de aquí una persona que era un microtraficante de drogas, y se dice por un informe policial que esa persona, cuando la policía llegaba a ese barrio, había una manera, un código de comunicarse que era donde parte de los mismos habitantes del barrio lo identificaban, sabían quién era, pero como era una gente que daba ciertas bondades, lo protegían, y cuando la policía se asomaba, el pito ya él sabía que había una forma de redada por ahí. Es decir que en final de cuentas hoy quizás el calié, el chivato o el informante sigue existiendo, quizás para proteger el narcotraficante, quizás para proteger la persona no está haciendo una vida bajo los parámetros morales como debe de ser, o está haciendo una vida normal en el barrio, o en la escuela, o en la casa, o en la empresa. En la empresa también se da este tipo de personajes que se mantienen haciendo informaciones de la vida privada de los demás. No importa si el cayer, el calié, el chivato o el informante, pero cuidémonos de ellos, porque en final de cuentas son personas que persiguen el daño hacia el otro sin ver las consecuencias que puedan ocasionar a la familia o a las personas. Muchísimas gracias, señores. Gracias, licenciado Amable Guzmán, por esta sección el día de hoy. Yo lamentablemente voy a tomar el atrevimiento de coger esto para llevarlo a la revista, porque usted sabe que en la revista yo tengo de dónde salen las palabras. Ah, bueno. ¿Sabe, verdad? Sí, claro. Entonces que voy sí. a tomar ese chin, lo único que te voy a llamar para que me dé otros datos. No hay problema, estamos a la orden.